Durante mucho tiempo pensé que había algo mal en mí, no algo grande, no algo que pudiera señalar con claridad, algo más sutil, como si yo hubiera llegado a este mundo con una pieza menos y nadie se hubiera tomado la molestia de avisarme. Desde pequeño entendí que no era la primera opción, ni la segunda, a veces ni siquiera una posibilidad. No era el más talentoso, no era el más fuerte, no era el que más destacaba. Y cuando no destacas, aprendes algo muy rápido, aprendes a hacerte pequeño, aprendes a no pedir demasiado, a no esperar mucho, a conformarte con lo que quede. En casa el dinero nunca alcanzaba, pero el orgullo sí, ese orgullo extraño que no te deja quejarte porque hay gente peor, así que aprendí a tragarme el hambre y bueno, también las palabras, a decir está bien aunque no lo estuviera, a crecer con la idea de que esforzarte no siempre sirve, pero rendirte tampoco es una opción. Ese tipo de contradicciones te acompañan toda la vida. En la escuela veía como algunos parecían tener permiso para soñar en grande, yo no. Ellos hablaban del futuro como si fuera algo que los estuviera esperando. Yo hablaba del futuro como quien habla de un lugar al que tal vez nunca va a llegar. Y no era envidia, o al menos no solo eso. Era esa sensación constante de estar fuera de lugar, de no pertenecer del todo a ninguna parte. Con el tiempo aprendí a sonreír lo justo, a no incomodar, a cumplir. Porque cuando vienes de poco, te enseñan que cumplir ya es bastante. Trabajé en lo que apareció, acepté lo que hubo, aguanté más de lo que debía. Y mientras tanto, la vida seguía pasando. La gente avanzaba, algunos se caían, otros se levantaban, otros parecían tener el camino marcado desde siempre. Yo sentía que caminaba, pero en círculos. Cada rechazo se sumaba al anterior, no como un golpe, sino como una capa. Una más sobre la duda, una más sobre la inseguridad, una más sobre esa voz interna que empezaba a decirme que quizá el problema sí era yo, no de forma dramática, de forma lógica, como cuando aceptas una verdad incómoda porque parece explicar demasiadas cosas. Había días en los que me miraba al espejo y no sentía odio, eso hubiera sido más fácil, sentía algo peor, indiferencia, como si yo mismo no esperara nada de mí y aún así seguía levantándome. Seguía trabajando, seguía cumpliendo, porque nadie te aplaude por resistir, pero tampoco te preguntan si estás cansado. Aprendí a vivir con lo justo, con lo mínimo, con la idea de que quizá la vida no estaba hecha para personas como yo. Y lo más triste es que durante mucho tiempo eso pareció razonable. No me sentía especial, no me sentía destinado a algo grande. Solo quería no sentirme tan atrás todo el tiempo. Quería dejar de compararme, de mirar a los demás como si estuvieran corriendo una carrera en la que yo nunca me inscribí, pero incluso eso parecía pedir demasiado. Y aquí estoy, mirando todo eso hacia atrás, dándome cuenta de algo que no supe ver entonces. No era que yo no valiera, era que nadie me enseñó a creer que podía valer algo más de lo que me tocó. Eso fue el comienzo de todo, no el fracaso, no la pobreza, no el rechazo, sino esa idea silenciosa que se instala sin pedir permiso y te acompaña durante años. La idea de que quizá no eres suficiente. Con los años entendí que el rechazo no siempre viene en forma de un no. A veces viene disfrazado de oportunidades a medias, de promesas vagas, de tal vez después. Y uno acepta, porque cuando no has tenido mucho, aprendes a agradecer incluso lo que te duele. Trabajé más de lo que cobraba, me esforcé más de lo que me reconocían, callé más de lo que debía, no porque fuera una persona noble, sino porque tenía miedo. Miedo a perder lo poco que había conseguido, miedo a volver atrás, miedo a confirmar que, en efecto, no era suficiente. Mientras tanto veía cómo otros avanzaban. No todos eran mejores que yo, algunos ni siquiera lo intentaban tanto, pero parecían tener algo que yo no. Confianza. Esa seguridad invisible que te permite fallar sin sentir que todo se derrumba. Yo fallaba, y cada error se sentía definitivo, como si no hubiera margen. Como si mi lugar en el mundo fuera frágil y pudiera desaparecer con cualquier paso en falso. Hubo días en los que regresé a casa con la sensación de haber dado todo y aún así no haber dado nada. Días en los que me pregunté si ese esfuerzo silencioso servía de algo y la respuesta casi siempre era la misma. Nadie parecía notarlo. Eso te va desgastando por dentro, no de golpe, despacio.
Empiezas a dudar de tus decisiones, luego de tus capacidades, después de tus deseos, hasta que un día te descubres viviendo en automático, haciendo lo necesario para sobrevivir pero evitando pensar en el futuro, porque pensar duele. Duele aceptar que llevas años intentándolo y sigues en el mismo lugar. Duele sentir que diste todo y aún así el mundo no te devolvió nada. Y lo peor no era la pobreza, no era la falta de oportunidades, no era el cansancio físico. Lo peor era esa voz interna que empezaba a decirme cada vez más seguido que tal vez yo era el problema, que quizá había nacido con un límite, con un techo bajo, con un destino modesto que debía aceptar sin hacer tanto ruido. Y durante mucho tiempo lo acepté, no con tristeza profunda, con resignación práctica, como quien deja de pelear porque no ve sentido en seguir golpeando una pared. El quiebre no llegó con un gran fracaso, no hubo gritos ni lágrimas, llegó una noche cualquiera, una noche cansada. Me senté solo, en silencio y por primera vez en mucho tiempo no me distraje. Me quedé ahí escuchando mis propios pensamientos y fue incómodo la verdad, porque cuando quitas el ruido, lo que queda no siempre es bonito. Me di cuenta de algo que me incomodó profundamente. Estaba enojado, no con el mundo, no con los demás, conmigo, enojado por no haberme defendido, por haber aceptado migajas cuando sabía que merecía algo mejor, enojado por haberme contado durante años que no tenía opción, cuando en realidad tenía miedo. Y ese fue un golpe duro, porque aceptar que no tuviste esa opción es triste, pero cómodo, pero aceptar que sí la tenías, pero no la tomaste, eso duele de otra forma. Esa noche entendí algo que nadie me había dicho nunca. Nadie iba a venir a rescatarme, no iba a llegar el momento perfecto, ni la persona indicada, ni la oportunidad milagrosa. Si algo iba a cambiar, tenía que empezar conmigo. Y no hablo de motivación, hablo de fuerza de voluntad repentina, hablo de responsabilidad, de mirar mi vida tal como era sin mentirme más, de aceptar que mi historia había sido dura. Sí, pero que seguir igual también era una lección. Esa fue la parte más difícil, dejar de usar mi pasado como excusa sin negarlo. No podía cambiar de dónde venía, pero sí podía decidir hasta dónde quería llegar. Y por primera vez en mucho tiempo, esa idea no me asustó. Me dio miedo, sí, pero también me dio algo que no sentía desde hacía años: claridad. Nada cambió de un día para otro. No hubo un giro espectacular, no hubo aplausos. Lo que hubo fue algo mucho más simple y más difícil. Empecé a hacerme cargo, a dejar de esperar validación, a trabajar en silencio, pero con intención, a fallar sin usarlo como prueba de que no valía. Empecé a hablarme distinto, no bonito, honesto, a avanzar despacio, sin prometerme una vida perfecta, solo una vida más mía. Hubo retrocesos, dudas, días en los que quise rendirme otra vez. La diferencia era que ahora sabía por qué seguía, no para demostrarle nada a nadie, no para alcanzar una idea de éxito ajena, sino para no volver a sentir esa sensación de estar viviendo una vida que no me pertenecía. Con el tiempo las cosas empezaron a cambiar, no porque el mundo se volviera justo, sino porque yo dejé de tratarme como alguien descartable. Mejoré mi situación, no solo económicamente, mentalmente. Aprendí que la superación no siempre se nota desde afuera. A veces es simplemente mirarte al espejo y no sentir vergüenza. Entendí que mi historia no me definía para limitarme, sino para recordarme hasta dónde podía caer y aún así levantarme. Hoy no me siento invencible, no me siento especial, me siento presente, y eso es suficiente. Si alguien escucha esta historia y se reconoce en ella, solo quiero que sepa una cosa: no estás atrasado, no estás roto, no llegaste tarde, solo estuviste sobreviviendo. Y aprender a vivir también es un proceso, a veces largo, a veces silencioso, pero posible. Yo soy prueba de eso, no porque lo haya logrado todo, sino porque por primera vez dejé de huir de mí, y eso lo cambia todo.